una historia política, un thriller político, pero involucrado con el amor. Cuéntanos un poquito, Emilio. Pues sí, qué gusto estar aquí contigo, Ale, en esta que es normalmente mi sección de geopolítica, y vamos a hablar de la geopolítica del amor, como dices. Pues escribí una novela que se llama El mejor mundo posible, que está aquí, y es una historia de amor, principalmente, una historia de desamor, incluso, que pasa en el contexto de una elección política y que al final la relación de estos dos personajes, él y ella, así se llama, no tiene nombre, acaba por afectar la vida política de un país entero y acaba por revivir una discusión filosófica del siglo XVII entre Newton y Leibniz por quién inventó primero el cálculo infinitesimal. Leibniz tenía una teoría que decía que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Y este personaje, que es un romántico empedernido, quiere creer en esa teoría, quiere creer que vive en el mejor de los mundos posibles, a pesar de que la realidad, hay muchas veces le dicen no, no es cierto, y sobre todo en su relación amorosa, pues se da cuenta que no es el mejor mundo posible. Entonces, es una historia principalmente de amor, ligera pero profunda, sin ser pretenciosa, ¿no? Estás hablando que esta historia de estos dos personajes, la historia de amor, ocurre en un entorno político importante y esa historia de amor repercute en ese entorno político. Sí, efectivamente. Bueno, la novela está dividida en tres partes. La primera parte es la parte de amor, donde se conocen estos dos personajes y empiezan a crear su propia historia, su propia narrativa del amor. ¿Políticamente piensan igual o son diferentes? Son muy distintos. Okay. Él es un romántico que cree en el amor de Beatriz y Dante, que escucha a José Alfredo Jiménez, que le gusta Leonard Cohen. ¿Y ella? Ella es una diseñadora visual mucho más pragmática, que es mucho más centrada, que entiende las cosas de manera mucho más directa. Y entonces van construyendo un amor que a distancia, como tantas personas hoy en día, y empiezan a darse cuenta que el mundo se les está desmoronando y no pueden hacer nada ante ello. Por eso la segunda parte es la parte donde desesperadamente intentan recuperar esto que están perdiendo, y por intentar recuperarlo acaban incidiendo en la política de un país entero. Esa es la segunda parte, donde se vuelve como un thriller político romántico. Y la tercera parte es lo que une los dos lados de las cosas y empiezan ya a ver esta conclusión de cómo, de si es o no el mejor mundo posible. Dice uno de los personajes, él dice que desde la racionalidad más pura, amar siempre es una mala decisión, pero una gran sabiduría. Y entonces esa es la gran como disyuntiva de la novela, si amar es sabio o no. Cuando te pones a ver que un matemático como Galois a los 19 años se bate a duelo por una mujer y que digo, ¿con qué tanto hubiese inventado en el tema de matemáticas Galois si no lo hubiesen abatido? Porque eso fue un duelo tremendo por una mujer. Entonces, esta mujer tuvo un impacto en las matemáticas del mundo porque, pues, Galois en ese momento falleció por amor. Claro. Entonces, probablemente no es del todo loco imaginar que el amor puede dirigir o trasladar el rumbo de un país hacia otro lugar, ¿no? Bueno, no solamente no es loco, yo creo que muchas veces es lo que sucede. Si ves una historia de la humanidad, la historia es la historia del amor, no la historia de la política. Y digo, es la historia de Galois, que es una historia muy interesante de un matemático sorprendente que muere muy joven. Hay historias como la de Rimbaud, que deja de escribir a los 19 años, entre otras cosas, por cuestiones internas de amor. La historia de Beatriz y Dante, que nunca tienen una historia de amor, y sin embargo Dante le escribe el libro más importante de la historia, posiblemente, que es la Divina Comedia, ¿no? Y bueno, el amor tiene repercusiones muy fuertes. Aquí los personajes se enfrentan a esa realidad y también se enfrentan a un mundo que no acaban por entender, porque siendo un romántico empedernido el personaje principal, se encuentra un mundo posmoderno. Por eso el subtítulo de la novela es una historia de amor posmoderno, porque como está a distancia, pues en lugar de los campos de flores de Dante y del mundo romántico, se encuentra con el WhatsApp, ¿no? Se encuentra con el Facebook, se encuentra con la realidad actual. Con que la referencia es la tienda de hamburguesas de la esquina, ¿no? Y entonces se pregunta muchas veces, oye, ¿qué hubiera pasado si a Dante Beatriz le hubiera dicho que le gustaba el reggaetón? ¿Habría Divina Comedia? O si al general Santana le hubieran mandado un WhatsApp, un voice note diciéndole, oye, van a atacarte, no te quedes dormido, ¿no? Está genial. Tendríamos Texas todavía. Entonces es una historia muy divertida. Y creo que además tiene elementos muy profundos para todos aquellos que han sentido sentimientos de amor y desamor, sobre todo desamor. Emilio, gracias por habernos presentado el libro aquí en Noticias de Ida y Vuelta. Sin duda lo tienen que comprar. El mejor mundo posible, un thriller político, por supuesto, como una columna vertebral de una historia de amor muy interesante. Amamos actualmente
como amaba Galois, por ejemplo, en esa época? No, lo voy a dejar la respuesta para después. A ustedes no se los voy a decir, me lo va a decir detrás de cámara. Mañana les cuento a ustedes. Porque ha llegado el momento de despedirnos, desafortunadamente. Gracias por habernos acompañado. Qué gusto. Emilio. Y esta Navidad nos regalen un libro, regalen El Mejor Mundo Posible. Está en Pues todas las sí, librerías. Gracias, gracias.